Hola, espero que anden bien. Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver un tema eh, el video de hoy se trata sobre qué es la derivada. Básicamente, la derivada es muy importante para la ingeniería y para las ciencias, tanto como la ingeniería y las ciencias. Eh, bueno, pero, o sea, ¿para qué entender? Digamos que para entender el concepto de derivada es fundamental que, que ustedes entiendan lo que es una función, tanto como otros conceptos como son los límites y demás, pero lo importante es que ustedes sepan qué es una función. Básicamente una función es general. Una función se puede interpretar que es como una cuenta que se hace con variables de entrada y que me devuelve una variable de salida. Es decir, una cuenta que se hace con un número de entrada y me devuelve un número de salida. O sea, si no te acordás lo que es el concepto de función, antes de continuar con el video, te recomiendo que lo repases antes de seguir, porque es fundamental. Y bueno, o sea, ¿para qué se necesita la derivada? O sea, ¿por qué necesitamos la derivada? O sea, ¿por qué mucha gente habla de la derivada? O sea, por lo siguiente. O sea, si vos, por ejemplo, tenemos una función, tenemos el eje, si tenemos una función, o sea, ahí, este va a ser el eje Y, y este va a ser el eje X. Tenemos ahí, bueno. Y nosotros tenemos una función, vamos a graficar un ejemplo más, es para por lo menos ir entendiendo el concepto. Tenemos una función así, ponemos que sea así, así, una función genérica. Digamos que esta función es la función f de x, no sabemos qué tipo de función es, pero es para ir entendiendo más o menos el concepto, para ir, para después ir tratando de metiéndonos a la definición de derivada. O sea, si tenemos una función y, o sea, vos podés encontrar punto a punto la función, una función uno la puede encontrar punto a punto, o sea, evaluando el punto, lo evaluás y encontrás un punto. O sea, yo evalúo este punto, por ejemplo acá x, ponerle que valga 2. Yo lo evalúo y me devuelve este valor acá. Este valor sería todo este acá y llego y lo leo acá. Eh, lo leo en el eje Y. O sea, sería poner que acá me dé 5. Podés hacer así con cada punto y obtenés este gráfico. Obviamente que te volvés loco porque es, o sea, pero eso es una manera de hacerlo. O sea, bueno, yo tengo la curva esta f de x, un pedazo de la curva. Esto puede seguir oscilando, pero esto es un pedazo de la curva. Supongamos que es así. Eh, y bueno, me interesa analizar, o sea, la función f de x. A mí me interesa conocer su derivada. Pero antes de eso, o sea, si yo te pregunto, vos me podrías decir, ustedes me podrían decir a ojo, más o menos, dónde la función crece, o sea, en qué intervalo o intervalos de x la función crece o decrece. Es decir, yo tengo un intervalo acá, de acá, vengo de acá. Acá tomo, por ejemplo, yo evalúo este valor de x y me da este valor de y. Evalúo, tengo este punto acá, evalúo este valor de x, este punto de acá, y me da este valor de y, y me da este valor. Evalúo este valor de x y me da este valor acá de y. Y acá, ¿qué pasa cuando yo vengo de el menos infinito de la función? Yo vengo del menos infinito hasta acá. Podemos ver que del menos infinito hasta este punto, a ojo, estamos haciendo todo a ojímetro, hasta este punto la función, ¿qué pasa con la función? ¿Qué pasa? Yo a medida que voy evolucionando con respecto al eje x, la función no va creciendo. O sea, se nota eso. Yo tomo valor acá negativo y tengo acá valor, tengo esto. Ahora tomo un valor que también es negativo, pero es más grande que este valor acá. Porque acá teníamos un menos 3, pero yo ahora acá tomo este y tengo menos 2.
yo evalúo acá y tengo otro valor que es más grande que y. Por lo tanto, ahí, vamos a ponerlo ahí. Se me hizo mucho zoom. Lo ponemos ahí. Bueno, es decir, bueno, que a medida podemos notar a ojo, ponerle acá. ¿Qué pasa acá? Acá la función crece. A ver, voy a elegir un color para explicarlo mejor. A ver si puedo elegir color. Bueno, bueno, de acá, vamos a decir que hasta acá, de acá, de menos infinito hasta este valor acá, la función crece. Ahora de este valor hasta acá, la función decrece. De acá hasta este valor de acá, de este valor de x del 0, supongamos que está justo el 0, hasta este valor de acá, la función crece. De acá hasta acá, la función decrece. Y de acá hasta el más infinito, la función crece, supongamos. No sabemos cómo sigue para allá, pero es para ir entendiendo la idea. Ese es más o menos a lo que queremos llegar. Yo arranco bien de abajo para poder que ustedes entiendan bien a lo que quiero llegar. Bueno, ahora ¿cómo es? Ahora vamos a lo analítico. Pero para poder entrar, o sea, en el tema de derivada, definición y demás, hay que entender el concepto de pendiente. Yo quiero que ustedes entiendan bien lo que significa el concepto de pendiente. Es muy importante que lo tengan en cuenta, que lo tengan bien claro lo que es el concepto de pendiente para poder saber qué información nos brinda, qué información nos da la derivada. Por lo general, o sea, la pendiente es un parámetro asociado a una recta, o sea, un parámetro, un número real es la pendiente. Eso grábenselo a eso, que la pendiente es un parámetro asociado a una recta, un valor real. Bueno, pero ¿qué me dice ese número, o sea, ese valor? Vamos a borrar acá. ¿Qué me dice ese parámetro, ese numerito? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué información me da? Bueno, yo tengo función. Dibujamos otra vez. Yo tengo acá. Este es el eje X. Este es el eje Y. Tengo una función. Tengo una recta. Ahí. Como dijimos que la pendiente es un parámetro asociado a una recta. Dibujamos una recta. Dibujamos otra acá. Y que podemos comparar que esta recta, la recta esta acá, tiene mayor pendiente. Esta recta acá tiene mayor pendiente que esta. O sea, se puede ver eso, que esta tiene mayor pendiente y esta acá tiene mayor pendiente que esta recta. Ahora, es decir, que esta recta va a estar más inclinada que esta acá. Ahora, la recta, por ejemplo, el eje X, ¿qué pendiente tiene? Porque supongamos que este tiene pendiente 1, este tiene pendiente, no sé, 6. Supongamos que yo tengo otra recta acá y esta tiene pendiente menos 6. Bueno, esta es pendiente negativa, esto sería pendiente negativa, va decreciendo. El eje X, por ejemplo, yo tengo una recta sobre el eje X, eso que el diente tiene horizontal, no tiene pendiente, o sea, pendiente 0, pendiente nula. Ahora, pero a lo que quiero llegar ahora, ¿cómo calculo ese parámetro, ese número? ¿Cómo calculo yo la pendiente? O sea, ¿cómo quiero calcular la pendiente? El número que me da la inclinación de esa recta. Estrictamente se puede hacer una ecuación de incrementos, pero antes de eso, una forma para poder calcular este parámetro, este valor de la pendiente, es tomar un intervalo de longitud 1. Es decir, yo me vengo a poner que acá tengo el 1, acá este intervalo, tomo todo este intervalo acá, tengo este intervalo. Ahora, intervalo 1, horizontal, es decir, o sea, intervalo horizontal,
Horizontal entre comillas porque, o sea, estamos en cálculo y horizontal y vertical no tiene sentido. O sea, si en algún momento a ustedes les presentan algo horizontal o vertical, es porque como que lo hacen más flexible, lo moldean para que ustedes, o sea, para que uno pueda hacer más didáctico, si lo querés pensar o ver de esa manera. Pero estrictamente hablando, el concepto de vertical y horizontal en matemática no tiene sentido. O sea, ¿y por qué? Pero, o sea, porque, o sea, yo tengo, es decir, este eje dijimos que era el eje Y y este era el eje X. Si yo los doy vuelta, la relación entre los valores se sigue cumpliendo. Es decir, que yo tengo esto acá. A ver que borro. Es decir, dibujamos, yo tengo esto acá, yo tengo acá, es decir, que si yo los doy vuelta, yo por acá pongo el eje X y acá tengo el eje Y. O sea, la relación entre los valores se sigue cumpliendo y el concepto de vertical pasa a ser horizontal y viceversa, es decir, que el concepto de vertical, que el eje Y estaba vertical, pasa a ser horizontal y el eje X que estaba horizontal, perdón, acá sería Y. Y el eje X que estaba horizontal pasa a ser vertical. Bueno, esto acá ya me fui de tema, pero no importa. Eso es lo que yo me refiero, que horizontal y vertical en matemática no tiene sentido hablar de eso. Bueno, vayamos a lo siguiente. Ahora, bueno, como estábamos, yo había tomado un intervalo 1 acá. Si yo tomo un intervalo de 1 y me fijo cuánto creció la recta en ese intervalo, es decir, lo evalúo cuánto creció la recta y por el acá aproximadamente, vemos que aproximadamente probable que sea 1 porque se me formó un cuadrado y aproximadamente si yo evalúo acá, es decir que esto está aproximadamente a 45 grados la recta. Bueno, yo evalúo la función f de x en 1, me da 1, es decir que ese valor pasa a ser la pendiente. O sea, si yo hago el valor que me dio acá en f, el valor que yo leo cuando evalúo la función en 1 me da 1. Si yo hago 1 dividido 1, esto me da 1 y esta es la pendiente de la recta tangente. Es decir, que ahora si yo tengo, por ejemplo, no sé, tomo el valor 1 acá y quiero ver cuánta pendiente tiene esta recta y lo evalúo acá. Hola, que acá me dio 8. Esta pendiente va a tener, digo, acá que tenga 6, porque dijimos que habían puesto 6 de pendiente. Entonces yo hago 6 dividido 1 me da 6 y me da la pendiente que habíamos dicho acá. Eso básicamente para entrar en tema. O sea, ¿y de dónde viene todo esto? O sea, ¿de dónde viene todo esto? O sea, viene de la definición de pendiente. Y ustedes me van a decir cuál es la definición de pendiente. O sea, para calcular la pendiente tenemos que tomar dos valores de la abscisa x0 y x1, ponele si querés, es decir, vamos a borrar acá, borramos, vamos a limpiar todo, pasamos, hacemos ejes, este es el eje X, el eje Y, bueno, una recta. Bueno, dijimos que teníamos que tomar dos valores, x0, x1, supongamos, si querés le puedes poner otro nombre, pero yo voy a trabajar con esto. Tenemos, bueno, acá dijimos que teníamos x0, acá tenemos otro valor, x1. Bueno, tomamos, como dijimos, un valor x0, x1, cualesquiera, y me fijo los valores de la recta asociados a esos puntos, es decir, yo evalúo la función en ese valor, x0, o sea, en la recta y me devuelve, vemos que me devuelve este punto, que supongamos que es x0, le puse ese y le ponemos x0. Ahora, este valor, evaluamos y me da este punto asociado a ese, me da por el este sería I1. Ahora, por definición, la pendiente, o sea, M,
m es igual a y1, a i1 sería menos i0 sobre x1 menos x0. Esto acá, esto es la pendiente, esto es la pendiente. Por lo general, al valor este de aquí arriba, a i1 menos i0, se lo llama diferencial de i, y a este valor de acá se lo suele llamar diferencial de x. Bueno, pero no importa eso. Esto es esta es la idea. M, la pendiente, es i1 menos i0 sobre x1 menos x0. Esta es la idea general. Esta es la idea. Esta es la definición de pendiente. Eso que quede muy claro. Porque después, cuando entremos a la definición, conceptos de derivada, esta es la clave. Bueno, ¿cómo es? Y o sea, ustedes me van a decir, ¿para qué estoy presentando todo esto? O sea, ¿para qué? Como dije antes, que esto es la base para entender derivada. O sea, ahora lo que vamos a hacer, vamos a juntar las dos cosas que vimos hasta el momento. Vamos a juntar las dos cosas que vimos hasta el momento. Es decir, ahora borramos acá y vamos a juntar las dos cosas. Primero vimos la gráfica, primero habíamos visto una función. Vamos a dibujar esto, vamos a dibujar los ejes, eje y, ejes x. Bueno, al principio, ¿qué teníamos? Que habíamos hecho al principio del video. Teníamos una curva genérica. Yo supongo que eso es así, supongamos que es así, ¿vale? Una curva genérica, f de x, supongamos, de vuelta, f de x. Bueno, ¿cómo es? Presta atención a lo que te voy a decir. O sea, ustedes saben lo que es una recta tangente a una curva. O sea, ¿saben eso? Una recta tangente a una curva es una recta que solo coincide con un punto de la curva. O sea, solamente coincide con un punto de la curva y está apoyada de forma suave sobre la función. Es decir, que yo tengo, supongamos, elijo este punto, quiero elegir este punto y quiero encontrar la recta tangente en ese punto. Ahora, color, quiero encontrar la recta tangente en ese punto. Bueno, la recta tangente estaría apoyada ahí, aproximadamente, suave, ahí. Y esta recta que dibujé acá comparte este punto con la curva, solamente ese punto comparte con la curva, esa recta tangente. Por ejemplo, ahora quiero graficar, ahí sí se puede hacer con toda la curva, con toda la función. Yo quiero graficar la recta tangente en ese punto, en este punto acá, cualquier punto. Yo, es para seguir la idea, grafico la recta tangente y solamente va a compartir la recta tangente en ese punto, ¿va? Es único. Ahora, si te pregunto, o sea, ¿qué pendiente tiene esta recta? O sea, ¿qué pendiente tiene la recta tangente, esta roja que yo grafiqué acá? O sea, esta acá, esta pendiente acá, la número 1, lo voy a llamar por llamarlo así, para identificarlas. A esta tiene pendiente negativa, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver ahora que pongo, tiene pendiente negativa. ¿Y qué pasa en este punto? Podemos ver que está la función. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la función? Está decreciendo en ese punto. Está decreciendo. Es decir, que tiene pendiente negativa. Cuando la función tiene pendiente negativa, está decreciendo. Y acá podemos ver que cuando la función tiene pendiente positiva, ¿qué pasa? Está creciendo la función, ¿no? ¿Lo notan eso? Ahora, es decir,
acá tiene pendiente negativa, pero ¿qué pasa si yo tengo, imaginar que tengo una función así muy empinada, muy empinada? Si tengo una función muy empinada, yo quiero encontrar la recta tangente en este punto, se nota que la recta tangente va a estar, también va a ser muy empinada. Va a ser muy empinada, pero va a estar creciendo todavía. O sea que la función, y, perdón, la recta es positiva, o sea la pendiente. Por lo tanto la función va a estar creciendo. Pero como si la función es muy empinada la curva, la recta tangente también va a ser empinada. A eso me refiero. Bueno, podemos ver eso. Pudimos notar que acá, cuando la recta es negativa, la función decrece, o sea, cuando la pendiente es negativa. Acá cuando la pendiente es positiva, la función crece. Es decir, esto es buenísimo, o sea, porque la curva, o sea, la pendiente de la recta tangente a la curva, o sea, nos da información de crecimiento y decrecimiento de la función, o sea, de la curva. Es decir, por ejemplo, acá yo tengo un punto ahora, acá arriba. ¿Qué pasa? Yo quiero graficar la recta tangente en ese punto. Esto hace así. Bueno, ¿qué pendiente tiene esa? ¿Qué pendiente tiene? ¿Qué pendiente tiene? Cero. O sea, ¿y cómo es la función en ese punto? ¿Crece o decrece? Podemos notar que no crece y no decrece. O sea, esto es fantástico. O sea, es fantástico porque es buenísimo. Entonces, o sea, es genial lo que pudimos llegar. Primero de una gráfica de una función común, después teniendo idea de la pendiente, y ahora juntando las dos cosas. Es buenísimo lo que pudimos llegar. Que si la pendiente de la recta es negativa, la función decrece. Si la pendiente de la recta es positiva, la función crece. Y cuando la pendiente es nula, o sea, la pendiente es cero, la función no crece y no decrece. Ahora, una vez visto estas dos cosas, todo lo visto hasta aquí, ahora sí nos podemos meter en la definición de derivada. Antes de meternos en la función derivada, les voy a contar una anécdota. Les voy a contar, yo le he preguntado, por ejemplo, a chicos así, a gente, le he preguntado, yo soy re curioso, yo siempre me cuestiono todo, yo, o sea, yo le he preguntado a gente, le he preguntado cuál es la derivada de x cuadrado. Yo les preguntaba cuál es la derivada de x cuadrado y me decían 2x, y yo les digo, o sea, ¿pero por qué? Y me dicen, y porque, por ejemplo, a ver, voy a escribir acá, yo les preguntaba cuál es la derivada de x cuadrado y me decían 2x. Y yo les preguntaba, o sea, ¿por qué? O sea, y me decían, porque es un polinomio y por las reglas de derivada, bajo el exponente, le resto 1 y bla, bla, bla. Y yo digo, sí, o sea, está bien aplicar las reglas, todo, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Y no me sabían responder, o sea, nunca me podían justificar por qué. Y, por ejemplo, lo mismo le preguntaba, ¿cuál es la derivada? Yo les preguntaba, ¿cuál es la derivada del seno? ¿Cuál es la derivada del seno de x? Del seno de x. Me dicen coseno de x, me dicen. Y yo le digo, ¿por qué? Pero también les digo, ¿cuál es la derivada del coseno de x? Me dicen menos seno de x. Bien, le digo yo, pero ¿por qué? Y no me sabían responder, Bueno, ¿cómo es? Todos no me sabían justificar. No, o sea, todos me hablaban de reglas. O sea, reglas no. O sea, reglas no. Esto es un resultado. Esto es acá, x cuadrado, que la derivada de x cuadrado sea 2x. Eso es un resultado tras aplicar la definición de derivada. Que después siempre, o sea, siempre funcione y den los mismos resultados cuando hagamos eso. O sea, ahí aparecen las reglas. O sea, pero no lo hagan mecánicamente, porque yo esto se lo digo para su bien. La mayoría de la gente estudia para probar, pero o sea, uno tiene que estudiar, no hay que estudiar para probar.
hay que estudiar para aprender. O sea, no estudien mecánicamente las cosas. Cuestiónense todo. Yo siempre me cuestiono todo. ¿Y por qué pasa esto? O sea, ¿por qué es así? O sea, ¿por qué las reglas de la derivada son así? Bueno, es nada más, era un comentario que quería hacer. Así que, bueno, supongamos que estamos trabajando. Tengo, bueno, gráfico acá, tengo el eje X, el eje Y. Supongamos que ahora estamos trabajando con una función f de x. Vamos a suponer que la función f de x es así. Vamos a suponer. Y yo quiero calcular la derivada. Esto es f de x. Yo quiero calcular la derivada de f de x. Bueno. O sea, ahora supongamos, vamos a implementar, supongamos que tomamos un valor que habíamos dicho antes, x1, cuando vimos el tema dependiente, supongamos, yo evalúo la función y ¿qué pasa? Y a este punto acá y me da f en qué. Este valor de acá es f en x1, yo evalúo la función en el punto este que yo elegí, cualquiera, yo le pongo x1 y me da este acá, f de x1. Ahora, yo busco otro punto acá, por ejemplo, pero yo este intervalo, ¿cuánto moví? Vamos a ponerle que yo, este intervalo acá, que es x1 más lo que yo me moví acá, todo este pedacito, que sea x1 más h. Yo sé, ahora ustedes me van a decir, pero ¿por qué h? Le pongo h porque en la mayoría de los libros aparece h, entonces para no perderlo, así que le pongo h. Ahora, yo evalúo, ¿qué pasa si yo evalúo la función en x1 más h? Pues llegamos acá y llegamos a que esto acá sería, leemos esto, ¿qué sería? La función en x1 más h. F de x1 más h. Ahora, bueno, yo tengo todos puntos. Ahora, ¿qué pasa si yo uno esos dos puntos? Vamos a suponer que, a ver si puedo aproximadamente. A ver, la voy a borrar porque no es fácil. Así que pasa, si puedo graficar, a ver si puedo graficar ahí. Ahí. Supongamos ahí aproximadamente a ojo. Supongamos que esta recta roja corta acá y corta acá. Esta recta roja corta en estos dos puntos. ¿Sí? O sea que una recta sería una recta secante. Una recta secante que porque pasan los dos puntos de la curva. No es tangente porque no está tocando en un solo punto. ¿Sí? ¿Entendido eso? Bueno, ahora, o sea, ¿yo cómo hago para calcular la pendiente de esta recta secante? O sea, de esta recta secante que dibujamos acá de color rojo. Bueno, apliquemos lo que ya habíamos explicado para calcular la pendiente al principio del video. Decíamos que la pendiente, bueno, era m, que era antes habíamos dicho a una recta, habíamos dicho era i1 menos i0 sobre x1 menos x0. Bueno, apliquemos. Acá arriba estaría el i1, o sea que apliquemos, sería f de x1 más h menos f de x1 sobre h. Esto acá, lo que sacamos acá, esto es la pendiente de esta recta secante de color rojo que dibujamos. Ahora, a lo que yo quiero llegar, nosotros tenemos una recta secante, a una curva. A nosotros queremos llegar a una recta tangente, ¿sí? Por lo que venimos viendo. Ahora yo les pregunto, o sea, ¿qué cosas tengo que hacer para que el punto, este punto, el x más h, este punto aquí, para que ese punto, el punto x1 más h, se aproxime a x1, a este punto? Ahora, ustedes me van a decir, pero, o sea, ¿para qué queremos hacer esto? O sea, porque, por lo que dije, quiero dejar de tener una recta secante para tener
una recta tangente. O sea, ¿cómo hago? O sea, ¿qué? Yo les pregunto, o sea, ¿qué parámetros? O sea, ¿qué tengo que cambiar los parámetros para que los puntos, este punto de x1 más h se junte con el x1? El x1 más h se junte con el x1. O sea, ¿qué parámetros tengo que cambiar yo? Veamos. O sea, ¿qué pasa si el h, este valor h es variable? Lo único que yo sé es que estos son los que yo elijo. El x1 yo lo sé, yo ponerle que este es 2 y este es 2, entonces este punto acá es 2, entonces acá va a ser 2 más h. El h es variable. Es decir, que si yo si el h es más grande, los puntos, ¿qué pasa? Se separan, porque yo tengo un h acá, yo tengo un h más grande, creo que el h valga 3, entonces voy a tener 5 acá, 2 más 3, 5. Pero ¿qué pasa si el h vale 10? 2 más 10, 12. Acá voy a tener 12, supongamos. Y los puntos, ¿qué pasa? El punto este está más lejos del punto x1. ¿Me siguen? Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa si el h se hace más chico? Obvio, se nota que si el h es más chico, si el h es más grande, se separan. Si el h es más chico, ¿qué pasa? Se juntan. Entonces, es decir, que el h, cuando tiende a 0, los puntos se juntan y la recta deja de ser secante para tender a ser una recta tangente. Es decir, vamos a borrar este gráfico. Es por eso que yo decía que hay que tener muy en cuenta lo que es funciones y lo que es límite, porque ahora, viste lo que yo nombré, que cuando el h tiende a 0, los puntos se juntan y la recta deja de ser secante para tender a ser una recta tangente. Esto sí, esto es x, ya lo había puesto, esto es x. Bueno, yo tenía la curva acá, la curva ahí, ¿sí? Bueno, dijimos que el x1 más h, cuando el h tiende a 0, si los puntos se juntan, entonces acá nos quedaría el x1, acá estaría muy pegado, estaría el x1 más h, pero como el h tiende a 0 está muy pegado, entonces yo te evalúo acá, ponemos acá, y acá tendríamos el f de x1. Este sería el f de x1. El f de x1. Bueno, como habíamos dicho, o sea, en general, o sea, ustedes van a decir qué pasó con el h, lo que expliqué recién, que como el h está tendiendo a 0, o sea, está en un intervalo diferencial, digamos, porque, o sea, muy chiquito, muy chiquito, tan chiquito, pero que nunca es 0, está tendiendo a 0, pero nunca es 0. A eso se le llama diferencial. Bueno, vayamos al caso de la pendiente. Acá teníamos la pendiente, esta acá era la pendiente de la recta secante, todo esto, ¿entendés? Todo esto era la pendiente de la recta secante. Bueno, pero ahora nosotros cambiamos y teníamos, acá tendríamos la recta, vamos a verificar de vuelta la recta, y ahí sería la recta tangente en este punto. Bueno, ahora, esta es la pendiente de la recta secante, pero cuando hago tender a h a 0, lo que tengo que calcular es el límite. Por eso es lo que yo me decía que hay que tener en cuenta, hay que ya haber visto límites. Entonces lo que yo voy a tener aquí va a ser lo mismo, f de x de 1 más h menos f de x1 sobre h, pero lo que voy a tener yo acá que calcular va a ser el límite cuando h dijimos que lo hacemos tender a 0. Esto es la pendiente de la recta tangente, y a esto se lo llama derivada. Esta es la definición de derivada de acá, esta es la función derivada. Ahora, de acá salen todas las reglas, de acá viene todo lo que uno plantea, todas las reglas, de acá viene todo. Ahora, supongamos, borramos esto, supongamos que ahora yo tengo eso ahí. Bueno, ahora por ejemplo tenemos una función f de x, yo quiero calcular
yo sé la función de f de x, entonces yo quiero calcular la función f de x, se denota así, f' de x. Esto significa, cuando yo le pongo prima, significa la derivada de f de x, aunque también se puede poner como g de x, porque o sea, la derivada de f de x es una nueva función. Yo lo puedo denotar de esta forma, por lo general se ve así en los libros y se calcula así, o una función nueva, g de x, porque en general la derivada de f de x es una nueva función. Y esto dijimos que era igual al límite cuando h tiende a 0. Vamos a borrar acá porque quedó re fiero. El límite cuando h tiende a 0, dijimos. ¿De qué? Bueno, de f de x más h. ¿Por qué pongo x ahora? Porque x1 yo lo llamé al punto ese genérico. Ahora, o sea, digamos que al x1 el que yo elegí, lo llamé así, pero ahora supongamos que yo quiero elegir otro punto, entonces lo pongo como x. Es lo mismo, no cambia absolutamente nada. Ahora lo pongo como genérico, entonces lo pongo menos f de x sobre h. La definición que tenemos acá abajo, igualita, solamente que ahora puse un x genérico, es lo mismo. Ahora borramos acá. Ahora, por ejemplo, como lo había planteado yo, por ejemplo, para resolver, si queremos resolver, que había planteado yo la función, ¿cuál era? X al cuadrado. Bueno, o sea, ahora yo les voy a demostrar por qué la derivada de x cuadrado me da 2x. ¿Pero por qué? No es por la regla, no, por definición. O sea, yo tengo f de x es igual a la función x cuadrado. Bueno, listo. Apliquemos, ahora quiero encontrar la derivada. F' de x, quiero encontrar la derivada de la función de mi función f de x cuadrado. ¿Qué aplicamos? El límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? Bueno, dijimos que es x más h. Apliquemos la función evaluada en x más h. Bueno, nuestra función es x, por lo tanto acá adentro tenemos x más h al cuadrado menos f de x, pero f de x ¿qué es? Menos x cuadrado. X cuadrado sobre h, definición, todo definición sobre h. Bueno, desarrollamos, nos queda nos quedaría el cuadrado del primero, del segundo, 2 por el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, h cuadrado, menos x cuadrado. Todo esto sobre h. Acá podemos notar que el x cuadrado menos x cuadrado se nos van. Nos queda 2x más h, 2x por h, perdón, más h cuadrado sobre h. Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Podemos sacar factor común, h arriba en el numerador, nos queda h, 2x más h. Sacamos factor común sobre h. ¿Qué pasa acá? Listo, el h este se nos simplifica con este, se nos muere, nos queda, ¿qué nos pasa? Nos queda el 2x más h. ¿Y acá qué pasa? Yo acá todavía estoy calculando el límite cuando h tiende a 0. Entonces, ¿qué pasa acá? El límite cuando h tiende a 0 de 2x más h, 2x más h, pero h que cuando tiende a 0, ¿esto qué pasa? Me da 2x, y listo, ahí está. No por regla, no, acá está. Por eso, por definición. Por eso la derivada de x cuadrado es 2x, ahí está. Ahora, ¿qué ejemplo había dado al principio? También le había dado el ejemplo del seno, que la derivada del seno de x es coseno de x y la derivada del coseno de x es menos seno de x. Bueno, podemos demostrar, demostremos la del seno. Vamos a demostrar la del seno. ¿Les parece? Bueno, vamos a hacer la derivada. ¿Por qué la derivada del seno me da coseno? Ya tenemos la función seno de x. Bueno, listo. Derivada f de f' de x igual. Aplicamos definición límite. El límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? De
era la función evaluada en x más h, eso sería el seno de x más h menos la f de x, nuestro f de x es el seno de x igual digo sobre h. Bueno, ¿qué tenemos acá? Una suma. Ahora, aplicando identidad para el seno, usando las identidades. A eso no lo voy a aplicar aquí, eso va a quedar para otro video, porque si no el video se va a hacer muy largo. El seno, digo, el límite cuando h tiende a 0 nos queda, podemos saber, se puede demostrar que el seno de una suma, cuando tenemos una suma en su argumento, es el seno de x, el primero, por el coseno, o el coseno del segundo, más el seno del segundo, por el coseno del primero, eso es eso, menos el seno de x, que nos queda igual acá, menos el seno de x sobre h, todo esto sobre h. Bueno, ahora, ¿por qué puedo sacar factor común acá? Puedo sacar factor común el seno de x, porque tenemos seno de x acá y seno de x acá en el otro extremo. Sacando factor común nos queda el límite, bueno, cuando h tiende a 0, ¿de qué? De factor común seno de x, sacamos factor común seno de x por coseno más h, acá tenemos coseno h, sacamos factor común, coseno más h menos 1, factor común, y nos queda acá de esta parte, nos queda más seno de h, o el coseno de x. Bueno, esto nos queda todo sobre h. Solamente distribuyo, ahora distribuyo, es todo sobre h, pero puedo distribuir el denominador, nos queda todo sobre h, está todo sobre h. Bueno, ¿qué pasa acá con esto? ¿Esto qué es? Esto es igual a 1. Eso porque tenemos el mismo ángulo, eso tampoco lo voy a explicar acá, más adelante veremos. Acá ya a esta altura, ya por eso tienen que haber visto límites, funciones, identidades, demás, esto abarca todo. Entonces acá ¿qué nos queda? El límite cuando h tiende a 0 del seno de x sobre h, y lo que voy a hacer yo acá, yo acá tengo coseno de h menos 1, lo que voy a hacer yo acá es multiplicar por el coseno de h más 1 sobre el coseno de h más 1, no le cambia o sea, no le afecta porque, o sea, es lo mismo que yo multiplicar por 1, o sea, yo voy a multiplicar por 1, es decir, esto queda igual por el coseno de h menos 1, esto queda igual, y acá multiplico por el coseno de h más 1 sobre el coseno de h más 1. Esto se puede hacer, yo lo puedo hacer, obvio, porque ¿qué pasa si yo simplifico arriba y abajo? Tengo lo mismo, me queda 1, es como multiplicar por 1, es lo mismo, no afecta en nada. Y más el coseno de x, que es esto lo que nos quedó acá arriba, más el coseno de x. Bueno, ¿y ahora qué pasa acá? Yo hago distributiva. Ahora, bueno, sigo acá, ¿sí? Sigo acá, ¿qué pasa? Tenemos que esto es igual ¿a qué? Al límite cuando h tiende a 0. Cuando h tiende a 0. ¿De qué? De seno de x sobre h. No, de seno de x. Tenemos seno de x. Hacemos distributiva de esto acá con esto. Bueno, acá abajo nos va a quedar igual. O sea, acá abajo nos va a quedar h por coseno de h más 1. Nos va a quedar h por el coseno de h más 1. Acá arriba que nos queda el seno de x, multiplicamos coseno de h por coseno de h, nos queda coseno cuadrado de h. Seno de x nos va a quedar el coseno cuadrado de h. Y acá que nos queda, bueno, después nos queda coseno de h por 1, nos queda coseno de h, pero después se me va con este. Cuando hago menos 1 por coseno de h me queda coseno de h menos coseno de h, se me va, y cuando hago menos 1 por 1 me queda, acá tenemos menos 1.
Y no nos olvidemos que tenemos después más el coseno de h, más el coseno de x, digo, perdón, más el coseno de x. Bueno, ahora podemos aplicar acá. ¿Qué significa el coseno cuadrado de h menos 1? Acá, esto por trigonometría, por Pitágoras, esto sale. El coseno de coseno cuadrado de h menos 1, sabemos que es el seno cuadrado, es menos seno cuadrado de h. ¿Por qué? Si yo tengo, sabemos que, por trigonometría sabemos que el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x, sabemos que es igual a 1. Entonces yo despejo, cuando despejo acá me queda que el coseno cuadrado de x menos 1 es igual a menos, cuando despejo es igual a menos el seno cuadrado de x. Entonces acá es lo mismo, acá tenemos, entonces nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de el seno de x, reemplazamos acá, dijimos que el coseno cuadrado de h menos 1 es menos el seno cuadrado de h, dijimos eso, acá nos queda, bueno, nos queda igual, h por el coseno de h más 1 más coseno de x, más coseno de x. Bueno, ¿qué podemos hacer acá? Ahora podemos, voy a borrar todo esto para poder seguir acá arriba. Borro todo esto para poder seguir. Borramos acá, borramos todo esto. Ok, bueno, de acá nos quedamos así. Entonces, ¿qué podemos hacer? Decimos que esto es igual al límite, seguimos con el límite de h cuando tiende a 0, de que distribuyo, pongo el signo acá, menos seno de x por, bueno, me queda seno cuadrado de h. Acá, bueno, lo pongo acá, como tengo h por coseno de h más 1, es lo mismo que coseno de h más 1 por h, porque no afecta al producto. Entonces acá yo voy a poner, acá voy a poner el coseno de h más 1, y acá abajo voy a poner h. Acá, bueno, más coseno de x, no lo olvidemos el coseno de x. ¿Y qué pasa acá? Ahora, ¿qué pasa acá? Sabemos que ¿esto qué? Esto sabemos que es igual a ¿qué? Tenemos seno del cuadrado de h, sabemos que seno, esto es igual, es equivalente a decir seno de h sobre h. ¿Por qué? Por seno de h. Pero ¿qué pasa cuando h tiende a 0? ¿Qué pasa acá cuando h tiende a 0? Acá esto tiende a 1. ¿Y esto a qué tiende? Seno de 0, esto es 0. Me queda 1 por 0, 0. Esto se va. ¿Sí? Bueno, esto de acá abajo, ¿a qué tiende? Coseno de h más 1. El coseno de 0 es 1, más 1, esto tiende a 2, el denominador. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pero acá tenemos una multiplicación, y esto nos dio 0. Entonces 0 por todo esto acá, que tenemos acá, esto se nos va todo. ¿Entienden? Entonces, ¿qué me queda? Y ahora no me queda nada más con respecto a h, nos queda x, una variable. Entonces, ¿qué nos queda? Que el límite, que la derivada del seno de x, ¿qué es? Coseno de x. Y aquí podemos llegar, ¿a qué llegamos? Acá, ahora sí llegamos. Por definición llegamos. Entonces podemos comprobar que la derivada de seno de x es igual a coseno de x. Ahora sí, ahora estoy seguro. Ahora sí yo puedo, de ahí salen las reglas. ¿Ahora qué? ¿A qué llegamos? Bueno, ¿qué más querés que te demuestro? Ya te demostré todo. ¿Qué más puedo demostrar? A ver, por ejemplo, ¿qué quieres que te muestre? ¿Esto? Te demuestro esto si querés. Te demuestro esto. ¿Por qué coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x igual a 1? ¿Por qué? ¿De qué sale eso? Te lo voy a mostrar. Dije que por Pitágoras. Bueno, listo. Supongamos que esto es una circunferencia de radio 1. Circunferencia de radio 1. Dibujamos acá los ejes. Supongamos que tenemos eso. Bueno, acá tengo ahí un triángulo.
tengo un triángulo acá inscrito, esto es X. Bueno, el cateto este, ¿qué sería? Este cateto acá es coseno de X, ¿sí? Y este cateto de acá, ¿qué es? Yo evalúo acá, y esto que es seno de X, el cateto este acá lateral, es seno de X. Bueno, yo tengo este triángulo acá. Por Pitágoras, que yo sé, bueno, yo sé que este cateto es seno de X. Y este de acá abajo es coseno de X. ¿Y la hipotenusa cuánto vale? El radio de la circunferencia, que es 1. Entonces, ¿qué podemos llegar? Aplicando Pitágoras, llegamos que la hipotenusa al cuadrado, 1 al cuadrado, es igual a los catetos al cuadrado, coseno cuadrado de X, más seno cuadrado de X. Pero ¿qué pasa? 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1. Entonces, ¿cuánto nos queda acá? ¿A qué llegamos? Listo. Llegamos que coseno cuadrado de X más seno cuadrado de X es igual a 1. Bueno, hasta acá el video de hoy. Es muy largo, fue muy largo el video, pero espero que se hayan entendido bien. Y recuerden que lo importante no es aprobar, lo importante es aprender. Así que espero que anden bien y nos vemos en el próximo video.